Este domingo 5 de julio, 7.5 millones de dominicanos y dominicanas están llamados a votar en unas elecciones extraordinarias y por demás atípicas que serán realizadas en julio, algo pocas veces visto en la historia de República Dominicana, cuando tradicionalmente se han hecho en mayo. Sin embargo, el hecho de encontrarnos en medio de una pandemia que ha golpeado duramente al país ha obligado a hacer los cambios y reajustes necesarios de logística y protocolos de higiene para que, a pesar de tener entre nosotros un virus contagioso, se cumpla exitosamente con la tarea de elegir a 264 autoridades que regirán al país por los próximos 4 años a nivel presidencial y congresual. Constituye un precedente que no se había dado en la historia electoral de la República Dominicana, el hecho de que la misma se produzca en medio de una pandemia que ha afectado grandemente en términos de salud, en términos sociales, en términos económicos, y que de alguna forma evidentemente va a influir en este proceso y en sus resultados. Esta contienda electoral implica, además de un reto, un evento cargado de expectativas e interrogantes, luego de que el pasado 16 de febrero las elecciones municipales fueran suspendidas abruptamente por un fallo en el sistema de voto electrónico de la Junta Central Electoral. Yo pienso que la Junta Central Electoral está en la obligación de propiciar unas elecciones transparentes y eficaces. Lo ocurrido el 16 de febrero de este mismo año, alrededor de las elecciones municipales, precisan a la Junta Central Electoral que no haya fallo en esta nueva jornada. El padrón de electores hábiles para sufragar está compuesto por 6.934.053 votantes que residen en las 32 provincias de República Dominicana. Mientras tanto, en el exterior hay hábiles 595.879 electores que residen en las 3 circunscripciones del exterior en países de América, Europa e islas del Caribe, los cuales conforman 16.001 colegios electorales. Los lugares con grandes concentraciones de dominicanos se ha logrado. El último en inscribirse en la lista fue Italia, que fue el último país en aprobar la posibilidad de que votaran los dominicanos en su territorio. Y los dominicanos que viven en Canadá dicen, Canadá aprobó primero que Italia y sin embargo Italia va a votar y nosotros en su lugar y nosotros tendríamos que trasladarnos a otro país. Lo que ocurre es que en Italia hay una OCLE, una oficina de la Junta Central Electoral, en Canadá no lo hay. Nos preocupa más que hay, entendemos nosotros, un poco más de 20.000 electores que vinieron, por ejemplo, a República Dominicana, renovaron su cédula, le dijeron que tenían que tener una dirección en República Dominicana, porque si quieren votar en la municipal, que no se vota en Estados Unidos, sino aquí solamente, pues tienen que tener un sitio donde votar en República Dominicana. Y la realidad fue que esas personas que renovaron su cédula fueron muchas de ellas movidas para votar entonces en territorio dominicano cuando realmente residen en el extranjero. Los cargos electivos a 3 niveles son 264, presidente y vicepresidente, 32 senadores y 190 diputados provinciales, nacionales, del exterior y los representantes al Parlacén, a los que aspiran unos 1.800 candidatos de los 25 partidos y aliados. Una excelente idea que ha tenido la Junta Central Electoral ha sido la de que primero se va a escrutar, se va a contar el voto a nivel presidencial. Luego de que se hace ese proceso de transmisión de los votos presidenciales o de los resultados presidenciales, se va a seguir contando en cada colegio el nivel senatorial, el nivel de diputados, pero ya con menos presión. Porque en un país presidencialista como es este, el momento que se sabe quién ganó la presidencial, lo otro se puede hacer con más calma y con menos presión. Una de las novedades en las elecciones del domingo es que por primera vez los dominicanos podrán votar por un senador y un diputado de su preferencia de distintos partidos sin que exista arrastre alguno,
por lo que irán en boletas separadas. Se trata por primera vez de un voto libre en lo que son las senadurías y lo que son las diputaciones. Hasta el año 2016, que fue la última vez que habíamos votado en el Congreso, sucedía que tú no podías marcar por un candidato a diputado de un partido y un candidato a senador de otro. Cuando marcabas por un partido, entonces marcabas ahí por todas las candidaturas al mismo tiempo. Ahora efectivamente puedes marcar por un lado un candidato a senador y por otro a otro candidato a diputado. Pero ahora van a tener el derecho a elegir claramente quién quieren que los represente en el Senado y quién quieren que los represente en la Cámara de Diputados. Pero uno de los más grandes retos de esta vuelta electoral es, sin lugar a dudas, llevarlas a cabo en medio de la pandemia del coronavirus, que cada día sigue en aumento la cantidad de casos en el país, por lo que se deberá procurar la aplicación de las medidas de higiene, distanciamiento físico y uso obligatorio de mascarillas. No hay razones para no ir a votar. Todo el que me está viendo en este momento, seguro que ha ido a un colmado, a un supermercado, y la gente no se contagia necesariamente por eso, siempre y cuando lleve su mascarilla, siempre y cuando salga se higienice las manos inmediatamente. Pues lo mismo pasa en los colegios electorales. Usted va a poder guardar más distancia que lo que guarda en el supermercado, en los bancos, y usted no deja de ir. Entonces, las condiciones van a estar dadas. Y es que a pesar de este llamado, a muchos les preocupa que el nivel de abstención por la pandemia sea muy alto. El promedio de participación del padrón en República Dominicana es 70% en el nivel presidencial. 70% de 7.5 millones, estaríamos hablando de algo más de 5 millones de electores. Entonces, ¿se le suma algo más por el tema de la pandemia, de abstención? Precisamente eso es algo que ha resultado muy, vamos a decir, preocupante para todos los segmentos de una manera u otra, porque tú puedes hacer toda la campaña que quieras, tú puedes llamar todo lo que quieras al voto, pero no sabes cuántas personas van a acudir a votar, ¿no? La policía electoral, según nos han informado, ha sido entrenada para colaborar en la finalidad de que los electores guarden la distancia que deben guardar. No es cuestión de que todo el mundo esté pegado, sino no es necesario que estén pegados, pueden pues obviamente distanciarse. Y ahí los funcionarios del colegio tienen que colaborar, los miembros de la policía electoral también, y creemos que no va a haber problemas en ese sentido. Que este es un país tan politizado, este es un país tan apasionado por estos temas que yo no me atrevería a decir que mañana aumente de manera notable la votación. Quizás si la hubiésemos tenido en mayo, ahí sí la abstención hubiese sido mucho mayor. Quizás si todavía lo hubiésemos tenido a inicios de junio, la abstención hubiese sido mucho mayor, pero yo creo que ya en esta situación la mayoría de los ciudadanos quieren acudir a ejercer su derecho sagrado al sufragio. A otros, como al sociólogo Celedonio Jiménez, le preocupa la lamentable práctica de la compra de cédulas, un hecho que no termina de extinguirse. Deben procurar algo que siempre ocurre y que hay queja, es el asunto de las compras de cédulas, que siempre está como una posibilidad. En ese sentido yo creo que esta Junta está más que llamada, obligada a que este proceso sea eficaz y transparente. Para esta ocasión, el país cuenta con más de 3.000 observadores nacionales y 151 internacionales, a pesar de que la pandemia dificultó la llegada de otros que estaban previstos. Ciertamente llegamos a los 3.000. Realmente nosotros vamos a tener una muestra de los colegios electorales que va a estar integrada por un 10% del universo aquí en territorio dominicano. Son 16.001 colegios y la muestra nuestra va a ser 1.600 colegios donde vamos a tener un observador fijo, que es lo que nos va a permitir tener el conteo alterno. Y yo valoro de manera profunda lo que es la labor que realizan los observadores internacionales. Yo valoro de manera profunda lo que es ese proceso de acompañamiento para ser, en cierto modo, garantes de la democracia en países que han tenido tradiciones no necesariamente democráticas. Ahora bien, sucede algo, y es que precisamente por la pandemia le ha resultado más difícil a estas misiones traer la misma cantidad de observadores internacionales que hubiesen tenido. Por ejemplo, la misión de la OEA no tiene a su jefe ahora mismo, que es el expresidente de Chile, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y entonces tampoco pudieron traer observadores que fueran de otras partes
o mejor dicho, que residieran en otras partes, sino que tienen extranjeros residentes en la República Dominicana. A pesar de que en las encuestas se perfila uno como favorito, lo cierto es que solo este domingo, cuando se cuenten los votos, se sabrá con certeza si iremos o no a una segunda vuelta. Esperemos que en estas elecciones de mañana haya un ganador en la primera vuelta, cual que sea, el que decida el pueblo dominicano, y nos ahorremos 3 semanas más de angustia, de dificultad en tomar las decisiones para contener la pandemia, que nos permita concentrarnos en el tema de la pandemia y dejemos atrás ya el tema electoral. Mientras tanto, ya todo está listo para las elecciones extraordinarias y solo queda hacer el llamado a la población a que acuda masivamente a las urnas y vote por su favorito, guardando los protocolos y medidas de higiene. La Junta tiene previsto dar un primer boletín con alrededor de un 20% de los resultados. Ya cuando usted tiene un 20% se va perfilando cómo van a estar los resultados y esperamos que eso va a ocurrir temprano en la noche del domingo. Lo importante es que cuando acudan a esas urnas se pregunten cuál es el rumbo que quieren para su país, se pregunten qué es lo que desean para su patria, se pregunten cuál es la propuesta que les garantiza un mejor futuro para sus hijos. Esa puede ser distinta una que otra, pero lo importante es que su voto, por el que tanto lucharon quienes estuvieron antes que nosotros en este país, por el que tanto lucharon a lo largo de nuestra historia, tantos patriotas, sea ejercido no solamente de manera libérrima, sino de manera crítica y de manera patriótica. Y así será. Los dominicanos, una vez más, tienen una cita con la patria, donde darán muestra de civismo y democracia en unas elecciones que esperamos ocurran sin mayores contratiempos, pero sobre todo que se elija con conciencia y sano juicio quienes dirigirán los destinos de la nación hasta el año 2024.